Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. En este especial tenemos a Judith Gallardo, profesora de lingüística, escritora, ha escrito el poemario Claroscuro, Lenguaje Secreto, ¿no? La novela Lenguaje Secreto. Lengua secreta, sí. Lengua Secreta. Es conocida en sus redes como Genios Lectores, una joven talentosa, crítica literaria. Acá en la descripción de este episodio van a tener acceso a su web para que conozcan y a sus redes todo el trabajo que hace Judith desde Barcelona, España. Y tenemos una serie de preguntas, obviamente, porque desde Inteligencia Creativa y este servidor César Ferrer promovemos la lectura, la comprensión lectora y su importancia para un pensamiento crítico y más en el mundo con un mundo con tanta información y tanta IA a la vez, ¿no? La importancia de mantenerse cerca de los procesos lectores. Bienvenida, Judy, a nuestro podcast. Es un placer, César, estar aquí hoy. Mira, Judy, se dice, por acá tengo una pregunta que tenía hace días. Se dice que leer da poderes, ¿no? Que da superpoderes. ¿Cuáles crees que son los superpoderes más importantes que la lectura despierta en las personas, pero especialmente en los niños? Pues mira, uno de ellos es la creatividad, ¿no? Que tú de eso sabes mucho. Eh, bueno, pues básicamente porque la literatura tiene como el gran poder de hacerte pensar, ¿no? O imaginar cosas que no existen o que existen en otras formas, ¿no? Porque al final incluso la fantasía que es inventada de alguna manera también nos hace reflexionar sobre cosas que existen, pero pues a partir de elementos que en teoría no. Otra sería la capacidad crítica, que creo que hoy en día hace muchísima falta porque estamos pues rodeados de, pues, ¿no? de inteligencia artificial, de tecnología, de muchísima información que nos va llegando, ¿no? Y la sobreinformación es muy valiosa y es muy positiva, pero también cuando no tenemos esa capacidad crítica, pues podemos acabar, ¿no? reproduciendo cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Judith, Quizá esas dos serían las más. Dime, perdona. no, no, tranquila, esta es tu casa también. Mira, a un padre, a una madre, en fin, a la familia, ¿qué le recomiendas principalmente tú para que su niño, o los pequeños, o los peques, como le dices tú, desde gestores, introducirlos en el mundo de la lectura? En un mundo con tanta tablet, con tantos videojuegos y tanta información, ¿cómo ese padre, esa madre, qué recomendación le darías tú para que iniciara en el mundo de la literatura infantil? ¿A través de qué? ¿Cómo estimularlo? Muchas veces creo que es que los adultos, sin querer, pecamos un poco de hipocresía, ¿no? Y muchos de nosotros decimos, es que el niño no lee nada, ¿no? Y nosotros, ¿cuánto leemos? ¿No? Quiero decir, en España no somos, por ejemplo, no sé, ¿no? Allí cómo de lectores sois, pero España no es un país muy lector en general. Los adultos tampoco leen mucho. Entonces, el hecho de que nosotros no leamos, ¿no? Si el niño no nos ve con un libro en la mano o no hay libros en casa, o no es una cuestión tampoco económica, porque vale, hay quien dice, no, es que claro, libros en casa son caros, los libros. Hay bibliotecas, es decir, vivimos en un lugar en el que acceder a libros de forma gratuita es súper fácil. Entonces, el hecho de que te vean a ti leyendo, que tengan interés, o sea, que te vean también interés, ¿no? En llevarte pues eso, a bibliotecas, a obras de teatro, a cuentacuentos, ¿no? Son actividades que no necesariamente son de pago, porque hay muchísima oferta aquí gratuita, y muchas veces eso es que ya no lo hacemos, ¿no? Entonces creo que algo tan básico como eso ya es un gran fomento a la lectura, porque hace que en casa se pueda hablar de libros y esté presente en el día a día. Tú sabes que hay estamos en el año 2025, en el momento que estamos, el 2025, transmitiendo este podcast. Y hace 10 años, varias universidades hispanoamericanas hicieron una investigación sobre la comprensión lectora que tienen los hispanoamericanos. Y estamos hablando, hace 10 años, era el 2015, y se hablaba que el hispano hablante, parlante, tenía entre 60% tenía un 60% de comprensión lectora, es decir, que había un 40% que estaba ahí en juego. Y depende del país, la situación y la lectura. Ahora, en tiempos de la IA, ese mismo informe dice que va, en tiempos de, bueno, no de la IA, de todo lo que es la información y el consumo masivo de video más de lectura, va bajando. Ahí la importancia de estar promoviendo la lectura y lo que tú dices, el ejemplo, se promulga con el ejemplo. El hábito, hay un dicho muy viejo, el hábito hace el monje, ¿no? Mientras que más practiquemos, mejor.
Judith, ¿qué te hizo a ti enamorarte de la lectura? Tú como profesora de lingüística y como crítica literaria, ¿qué te hizo a ti enamorarte y cuál es ese libro preciado para ti, que te inspira, que te hace volverte a enamorar y obviamente tener presente en tu día a día, porque obviamente has leído bastante y sigues leyendo como buena profesora y como buena lectora que eres? Pues a mí enamorarme de la literatura es curioso porque mis padres son de clase obrera y cuando yo era pequeña trabajaban muchísimo, yo pasaba muy poco tiempo con ellos porque estaban mucho tiempo trabajando. Entonces, a mí me han criado, en infancia sobre todo, me han criado mis abuelas. Y una de ellas me llevaba, bueno, todas las semanas me llevaba a la biblioteca pues, a buscar cuentos, a los cuentacuentos que hacían los miércoles en la biblioteca del barrio. No he visto como esa figura de persona lectora, porque nadie leía en mi casa, pero sí que es verdad que ellos eran como, tenían como muy presente que querían, de alguna forma, o yo lo sentía así, que yo sí que estuviera como cerca de la cultura y sobre todo mi abuela se esforzaba mucho en llevarme pues a estos espacios y enseguida yo me cogí mucho porque la verdad que me encantaban los libros. O sea, yo ya tenía como un pequeño interés ya como un poco innato, ¿no? También eso es verdad que muchas familias cuando hablan conmigo me dicen, jo, también hay, ¿no? Es que yo leo mucho y mi hijo no consigo que lea. A ver, también tiene un punto de personalidad, ¿no? La lectura también es una actividad como muy calmada, necesita mucha concentración, estamos en un tiempo en el que la concentración hay poca porque hay mucho sobreestímulo y aparte pues hay niños que son más movidos que otros, ¿no? En mi caso yo era más, un poco más tranquila en ese sentido, entonces ya disfrutaba con ese tipo de actividades. Si encima me lo fomentaban un poco, pues eso era ya la bomba, ¿no? Y el cuento que más, bueno, el libro que más me gustaba de pequeña y que sigue teniendo mucha importancia para mí es el de Matilda, de Roald Dahl. Sí, sí, Matilda. Y en tu experiencia, ¿cómo cambias la manera de leer? ¿Cómo cambia la manera de leer cuando crecemos? ¿Y cómo podemos recuperar el placer como cuando éramos niños? Sobre todo para esas personas adultas que ya que por diferentes situaciones se alejan a veces de la lectura o nunca la tuvieron tan presente. ¿Cómo se puede hacer en ese caso? ¿Qué recomendación darías tú? A ver, uy, perdona, porque es que tengo aquí al gato, Sí, cosas ahí del está el directo, gato. ¿no? Está bonito el Y gato. está arañándome y todo, madre mía. Está bonito. Perdona. No, no, Nada, tranquilo. eso. A ver, el tema de los adultos es que creo que tenemos, al menos en España, es que no sé muy bien la situación en la que estáis por allí, pero el trabajo ocupa muchísimo tiempo, quiero decir, Sí, realmente el tiempo libre es un bien muy escaso para la mayoría de personas que viven aquí. Entonces, al final tienes que elegir un poco el hobby por el que pasas tiempo libre, porque tampoco tienes tanto tiempo, ¿no? Entonces, mucha gente es como que va retirando un poco la lectura, incluso gente que es muy lectora va priorizando otras cosas, ¿no? Y luego, pues si tienes responsabilidades familiares, pues vas priorizando evidentemente el tiempo con tu familia, con tus hijos, y eso como que se va haciendo al final como una nube de que al final acabas no leyendo nada, ¿no? Al año. Creo que al final lo importante no es que se lea tanto, no es tanta la cantidad, sino esa sí, rutina que tú tengas para leer. Es decir, es muy difícil. El otro día estaba leyendo un libro de sociologías de la educación sí. que se llama El arte de educar a estúpidos. Y Está sí, bueno eso. El arte de es, educar estúpido. Lo buscan ya. sí, Me sí, gustó sí, el título. es muy interesante. Es una editorial así chiquitina de aquí de España y bueno, el sociólogo básicamente una de las cosas que decía era que el hábito es tan importante, que es muy difícil salir de un hábito, ¿no? Y que en el momento en el que tú ya has creado un hábito tan fuerte, es raro que te descuelgues de él. El problema Sí, muchas veces es que hay muy poca gente que en la infancia o en la adolescencia tenga el hábito de leer. Hay gente que a la que le gusta mucho leer de niña, pero sí. tampoco tiene el hábito de leer por las noches o de leer en el transporte público, ¿no? Entonces creo que una recomendación para disfrutar de los libros realmente sería tener ese hábito y no descolgarte nunca de él, ¿no? O sea, si realmente lo tienes desde siempre o lo empiezas a fomentar, porque Ahora, hay hábitos que se fomentan de adulto, como el claro, deporte. y siempre hay que estar desaprendiendo, aprendiendo y reaprendiendo constantemente, porque Ujú, somos seres que podemos irnos, que nos educamos desde que nacemos hasta que ya no estamos en este ujú. plano físico. Ahora,
para meterte en camisa de once varas, leer a través de pantallas como tablet o el Kindle o leer a través de papel. Si eres niño o adolescente, tú que estás en el área de la secundaria, ¿cómo manejas esa situación con los jóvenes? A ver, yo recomiendo siempre, al menos en infancia y adolescencia, es que se lea en papel. Primero porque, bueno, en el aula, sobre todo en adolescencia, leer en la tablet, ¿no? Aquí en España casi todos los alumnos llevan la tablet en el colegio, o sea, tienen Sí. la tablet como un elemento más en la mochila, digamos, para trabajar ahí, utilizamos Classroom y cosas así. Yo lo utilizo poquísimo, muy, muy poco, porque yo soy la profesora de lengua y literatura. Lo utilizo súper poco porque creo que, primero, que se despistan muchísimo, porque la tablet tiene muchísimos estímulos y son adolescentes, y enseguida te salta una notificación del correo electrónico y tienes que mirarla, y de repente empiezan a salir, ¿no? Al final, no sé, creo que es una herramienta un poco peligrosa en ese sentido. Y aún así, aparte de todo este sobreestímulo, el papel, hay muchísimos estudios que dicen que es muchísimo más favorecedor para la comprensión lectora. Hay estudios de María, ¿cómo se llama? María Cuso, que es una neuroeducación, Sí, neuroeducadora, sí. es maestra y ha estudiado másteres de neuroeducación, que habla mucho sobre esto, ¿no? Sobre los estímulos digitales en la lectura y demás, y de cómo realmente la comprensión lectora es muchísimo más eficaz en papel. Entonces, por lo menos en la infancia y la adolescencia, que se está fomentando, ¿no? O sea, que se está estableciendo esa comprensión lectora, que están aprendiendo a comprender los textos, siempre recomiendo papel. Luego de Bien. adultos, el ebook no es una mala opción, porque si lees No. mucho es verdad que pesa poco, es Ah, práctico, claro. pero creo que una vez te enganchas al papel, es muy Sí. difícil salir de él, Sí. creo. Y tiene ese arte y esa magia de el olor, de subrayar. Sí, de Claro, anotar. obviamente, cuando por el trajín de nuestras vidas, a veces es difícil cargar los libros de la biblioteca, si uno anda viajando, saliendo y en el ebook lo carga. Pero lo que tú dices, obviamente va en concordancia con lo que dicen los últimos estudios de la Universidad de Harvard en el área de lingüística, ¿no? La importancia de que el niño y adolescente lea en papel, que esté subrayando, que toque, es vital. La misma doctora Marian Rojas de Tapé, ¿no? Muy divulgadora desde el punto de vista psiquiátrico y desde la neurociencia, habla de lo mismo, no la sobreestimulación de las pantallas en niños y adolescentes, porque es vital en ese periodo de desarrollo, de adquisición del desarrollo cognitivo del lenguaje y de la literatura. Antes de entrar a que nos hables un poquito de tu obra, porque quiero escuchar de la obra de Genios Lectores. Sal Khan, el creador de Khan Academy, y Mark Zuckerberg y muchos otros grandes expertos en el área de la tecnología, siempre dicen más o menos lo mismo. En estos días le han hecho, o siempre le hacen entrevistas a estos hombres, y ellos dicen que el que lee mejor, el que se comunica, el que lee, sabe comprender y se comunica mejor, sabe entender, va a obtener mejores respuestas a la inteligencia artificial. Entonces ponía un ejemplo, si Fyodor Dostoyevsky, el gran Fyodor Dostoyevsky, o vamos a poner Mario Vargas Llosa, o vamos a poner cualquier autor que ustedes quieran, le hiciera una pregunta a la inteligencia artificial, un prompt, que es una indicación para responderle cualquier cosa, para preguntar cualquier cosa, la pregunta que harían ellos sería mil veces mejor que la del promedio, ¿no? Por la manera como escribían, por lo genio que era. Entonces, ellos dicen, si en este mundo, con toda la información, te cuesta leer, te cuesta comprender, difícilmente vas a saber manejar, vas a tener buena respuesta a la IA. La IA te va a usar a ti, tú no a la IA, ¿no? Por eso es la diferencia cuando colocamos a 20 personas, decían ellos, hicieron un estudio de estos, 30, 50 personas, hicieron la misma pregunta. Sí, la IA les respondió automáticamente más o menos igual, cambió sinónimo, pero aquel que hizo una estructura de coherencia, de gramática, con un pensamiento innato que tenía por su cultura, fue una respuesta bárbara, ¿no? El nivel fue 20 veces mejor. Entonces vemos cómo lo importante es que a pesar que haya tanta tecnología, tanta IA, la lectura, la comprensión, la forma en cómo preguntemos, cómo escribamos, es vital en un mundo tan competido y eso marca la diferencia también. Entonces, la importancia de saber leer, de saber comprender, de saber descifrar
y de saber comunicarnos va ahí en el proceso lector. Por eso a las madres, a los padres, a los profesores, siempre estar promoviendo con ejemplos, con técnicas y con prácticas la lectura para crear un pensamiento crítico va a ser el diferenciar en el presente y en el futuro con tanta tecnología. Quería acotar Ujú. eso para entrar en tu obra, ¿no? Si tienes que acotar algo al respecto, adelante. No, sobre esto es que sí que es verdad que también siempre hay como la confrontación entre la tecnología y la lectura. Y yo creo que es que tampoco es una confrontación, quiero decir, son dos realidades que nos ha tocado vivir. La tecnología tampoco es el demonio. Yo misma la utilizo muchísimo. Yo misma utilizo también la IA a veces, incluso para las clases. Quiero decir, cuando me toca proponer alguna actividad o algún trabajo para que los chavales hagan, eh, ta- mi, mi- mi capacidad de inventar actividades tampoco es tan amplia, ¿no? Entonces también pues pido de mí 5 ideas para poder explicar esto de otra forma, pues porque, por ejemplo, no lo han entendido. O qué ejemplos les pondrías tú a un adolescente porque no lo han entendido si lo he explicado así. Quiero decir, al final puede ser una herramienta que también te ayude y que también enriquezca. El problema únicamente es cuando solamente lo utilizamos o para plagiar cosas que no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. Que es para lo que lo usan muchas veces los alumnos, o para, o eso, hacemos este tipo de comparaciones raras, ¿no? Al final, yo que sé, la lectura y la tecnología son dos cosas que se pueden unir, que no son totalmente incompatibles y que pueden ser útiles, pero claro, haciendo un buen uso, o sea, como todo. Y las redes sociales tampoco son el demonio, pues según cómo las utilices, según muchas cosas, no es todo tan blanco y tan negro, Judith nunca. tiene, como lo decía al principio, y aquí está en la descripción del episodio, acceso a que entren a su web, a sus redes, tiene una novela y tiene un poemario. Es crítica literaria también, ¿no? Es crítica y tiene una newsletter que está disponible y todo en el mundo de la literatura y desde su óptica, ¿no? Como profesor y como joven, ¿no? Influencer o profesor o como quiera, digamos. Tu poemario, ese arte de la poesía, no cualquiera puede escribir poesía, no, la poesía es un arte en sí, es una de las cuestiones más completas en la literatura, no todos tenemos esa área. ¿Cómo entraste en el mundo de la poesía? Y los A invito a leer ver, su obra y adquirir su obra ahí mismo. Le da a usted y adquiere su obra. pues no sé, a ver, también creo que muchas veces producimos lo que leemos, ¿no? Quiero decir, a mí no se me ocurre que alguien que escriba, por ejemplo, novela romántica no lea nada de novela romántica. Quiero decir que Mm. al final un poco creo que acabas escribiendo lo que lees. Y a mí me gusta mucho leer poesía y leer novela de ficción, que son las dos cosas que escribo, en realidad. Entonces a la poesía, pues no sé, creo que da la oportunidad de hablar muchísimo más de emociones de forma mucho más directa, de ser mucho más expresiva, mucho más metafórica que la novela y por eso pues también la escribo. Nunca pensé que iba a publicar poesía, igual que novela sí que tenía como más objetivos y escribía más un poco con la idea de acabar publicando alguna cosa y me iba fijando más objetivos. La poesía son cosas que voy escribiendo de vez en cuando, porque pues igual que leo mucho, escribo mucho, pero pues mis pensamientos los pongo en orden, los escribo en papel, no me gusta como una actividad para mí misma. Y llegó un momento en el que trabajando con adolescentes me di cuenta de que tenía un montón de poemas más de adolescente que, que si los unía todos y los recopilaba de una forma concreta y los corregía, porque había que corregir cosas, Claro. bastantes, podían ser como un claro oscuro, ¿no? Que es como se llama el poemario de, Sí, claro, oscuro. Mm. exacto, pero un poco al revés, no va de oscuro a claro. Ah, Pero eso, no se podían ordenar de una forma en la que se veía como el proceso, como el crecimiento de alguien, ¿no? Que empieza pues toda esta adolescencia, ¿no? Estas dudas, esta necesidad de encajar, esta duda de pues quién es mi familia o realmente me siento yo unida a las raíces familiares, a las costumbres y tal, y como poco a poco, ¿no? Vas creciendo y vas viendo todo como un poco más de luz, se va aclarando las ideas. Entonces lo recopilé y lo envié y mira, pues al y final está. Genio Lectores en su web, está en Instagram, está en otras áreas. Sí. También es una librería en línea, ¿correcto? Fue, Fue.
Pues tú tenías una librería física. Claro, Claro, fue. Sí, es que Genios Lectores se ha ido mutando un poco, como yo sí, misma, ¿no? sí. Entonces, bueno, cuando acabé la carrera, yo estaba trabajando en una librería física, pero de otra persona, ¿no? Y estaba en la parte de sección de infantil y juvenil, y ahí me di cuenta de que hacía mucha falta también, aparte de vender libros, y de recomendarlos, de hacer actividades que fomentaran esa lectura, pues porque los padres iban súper perdidos cuando iban a comprar libros infantiles, no sabían qué comprar, los niños también iban un poco, pues eso, ¿no? Un poco ahí, pues normal. Entonces empecé haciendo allí mismo actividades de fomento de la lectura y poco a poco quise emprender yo misma mi proyecto y gestionarlo yo sola. Entonces sí que estuve un local, 2 añitos y medio más o menos, Sí, yo te en el veía que por las era... redes, veía la promoción. Claro, claro. Sí, Estaba sí, pues bonito el espacio y todo. era muy chulo y Sí, la sí. verdad que no, no es que funcionara mal, de hecho, no, la librería iba más o menos bien, el espacio más o menos bien, pero emprender en España es muy difícil si tú ya no tienes, bueno, en España yo creo que en todas partes en En realidad, todas partes. en todas partes. Sobre todo si no tienes un colchón anterior. Quiero decir, emprender sin tener nada, estos, los nuevos gurús de no pasa nada, Sí, es sí, mentira. sí. Eh, necesitas un colchón porque si no ¿Me lo llega un dices o momento. me lo preguntas? Yo también Claro, tengo no, mis hijos. no, En claro, un día vas a hacer millones. claro, Si no no, tienes no, el colchón, no vas. No vas. no funciona, ¿no? Sí. Entonces, yo misma me di cuenta de que aunque no iba mal el proyecto, si seguía en esa línea, lo iba a tener que cerrar todo, porque el autónomo me empezó a subir, pagar 380 euros de autónomo es una barbaridad. Eh, Más, bueno, pues más el alquiler que también iba subiendo por el IBI. Es una cantidad de subidas que dije, bueno, esto es imposible. Entonces decidí cerrar la librería física, hacerla online y hacer las actividades que hacía en la librería, pero en diferentes espacios, pues en librerías, bibliotecas, en colegios. Y poco a poco, pues eso, he ido haciendo eso hasta que decidí pues ponerme a dar clases, a la docencia, un poco por estabilidad y un poco porque me daba cuenta de que disfrutaba mucho de hacer esos talleres infantiles, Claro. disfrutaba de lo que es la docencia y lo echaba un poco de menos poder alargar más y estar un poco como más centrada con objetivos más a largo plazo. Y es tu área, es tu Entonces, profesión. sí, 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 de hecho Es lo en tu disfruto un esencia. montón. Claro. Entonces, la librería se fue porque no podía con todo y ahora sí que hago pues los talleres, las actividades y eso siguen funcionando y aparte pues soy profe en un Que está instituto. ahí en Genio Lectores, pueden ver toda esa información. Exacto. Y estás en los próximos años o meses para ya ir culminando, vas a escribir otra obra, vendrá otra obra de Judy, o es muy pronto, o bueno, eres como los autores que esperan reposar. Hay algunos autores que dicen, bueno, yo prefiero dejar reposar libros unos cuantos años, a ver cómo le va. No son como Paulo Coelho que saca uno cada 3 meses, Qué barbaridad. que esa es otra situación que ya Qué hemos barbaridad. hablado. Yo también tengo unos ebooks en Amazon desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, pero más en el área de educación. Y uno deja reposar a veces porque, bueno, a algunos les va bien y deja que vaya, o a esperar que despierte la musa, no sé, cuando vaya ahí. ¿Viene algo de Judy en los próximos años o meses? Pues a ver, sí que estoy escribiendo una novela ahora, pero voy poco a poco. La verdad es que además no tengo como mucha prisa. Es verdad que, a ver, no me gustaría ser ni de la típica persona que escribe un libro cada 15 años, que es como, por Claro. favor, espabila, ni tampoco las personas que escriben un libro cada 3 meses. Esa capacidad yo no la tengo. Sí, Voy lenta. sí. Entonces, bueno, estoy sobre todo aprendiendo a disfrutar un poco el proceso, porque normalmente soy una persona como muy exigente conmigo misma y siempre pues me pongo como fechas muy concretas para todo y me agobio mucho yo sola si no llego a las fechas que yo sola me pongo. Claro. Entonces estoy intentando, pues lo voy escribiendo poco a poco. Tengo un club ahora aquí de escritura en Valencia, que es donde estoy viviendo actualmente, Ah, aunque soy de Barcelona. sí. Y pues nada, de personas que también escriben, este grupito se empezó a hacer porque yo hice un taller de escritura creativa en una librería y a partir de ahí como nos hemos hecho como un club nosotros solos. Y entonces estoy disfrutando mucho del proceso de escribir esta novela, compartir con ellos los capítulos, ellos conmigo. Entonces voy despacio, algo se va haciendo, pero a saber cuándo termino. O sea, no hay ninguna fecha programada. Está excelente porque esa es la idea. Esa es la idea. Muchas gracias, Judith, por participar en Inteligencia Creativa, el podcast. Recuerden suscribirse, muchachos, dejar comentarios
Y gracias por acompañarnos en este episodio en directo a través de Spotify y las distintas plataformas y de nuestro canal en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Judith, por participar con nosotros de Genio Lectores. Gracias a Gracias. ti, ha sido un placer.